Buenas tardes, soy el doctor Lucio Aguilar García. El día de hoy les voy a platicar sobre un concepto importante dentro de la inferencia estadística, el muestreo. Sabemos nosotros que la estadística o la inferencia estadística permite hacer conclusiones respecto a poblaciones, cuando esto es imposible o es impráctico conocer el conjunto de observaciones que la constituyen. O en su defecto, los costos que implica estudiar toda una población son un factor a impedir precisamente conocerla por completo. Entonces necesitamos recurrir a algo, un subconjunto de observaciones, pero sin embargo debe ser representativo de la población. Con esto podemos hacer inferencias, podemos tener conclusiones y disminuir la posibilidad de sesgo en estas conclusiones. Para ello es importante definir el tamaño de la muestra y sobre todo que la muestra sea aleatoria. El muestreo, dentro de lo que vamos a contemplar en este pequeño video, habla sobre las generalidades. ¿Qué es muestreo? ¿Cuáles son las características propias de los diferentes tipos de muestreo? Hablaríamos de muestreo aleatorio, muestreo probabilístico y no probabilístico. Para seleccionar la muestra, es importante tomar en consideración la población objetivo, el método de muestreo, la selección del material de la muestra, el tamaño de la muestra. Bueno, y el tamaño de la muestra debe ser acorde al grado de precisión de lo que nosotros queremos tener. También es importante considerar los recursos, pero no solo hablamos de recursos económicos, hablamos de recurso tiempo. Y si tenemos conocimiento previo de la población o no. Bueno, muestreo como tal. La Real Academia de la Lengua nos define como muestreo acción de escoger muestras representativas de la calidad o condiciones medias de un todo. En otras palabras, estaríamos hablando de que vamos a seleccionar. Sí, pero esta selección debe tener ciertas características para que cada elemento seleccionado vaya a ser parte de la muestra, que no es otra cosa más que una porción extraída de un conjunto por un método que permita que esto sea representativo. Hay diferentes ecuaciones que vamos a encontrar que nos permiten definir el tamaño de la muestra. Tenemos aquí una, donde no conocemos nada sobre nuestro fenómeno. Simplemente podemos decir que nuestro fenómeno puede ocurrir o no ocurrir. Entonces tenemos una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. Si nuestro fenómeno tiene una distribución binomial como lo muestra nuestra ecuación, entonces podríamos decir que esto nos da la varianza y tenemos también aquí el error de estimación. En esencia, el tamaño de muestra depende de la varianza y el error de estimación que nosotros queremos tener o precisión que queramos tener. Bueno, si tenemos cierto conocimiento de nuestras poblaciones y asumimos que nuestra población tiene una distribución normal en el fenómeno o en la variable a estudiar, entonces podríamos nosotros considerar tener una distribución Z. Esta distribución nos permite determinar la probabilidad de éxitos y la probabilidad de fracasos. Entonces, de igual forma, tenemos el error de estimación. Y bueno, estas dos primeras ecuaciones las podemos utilizar cuando tenemos un conocimiento o no tenemos un conocimiento del tamaño de la población. Estamos hablando de poblaciones infinitas. Pero si nuestra población es finita, entonces podríamos hablar de estimar un tamaño de muestra tendría que estar en función de nuestra población o su tamaño, la probabilidad o el nivel de confianza que queremos tener o la fiabilidad por la varianza. ¿Sí? En todos los casos, siempre vamos a observar que es la desviación estándar dividido entre el error que queremos cometer. Entonces, los muestreos que podemos establecer pueden ser probabilísticos. Dentro de estos, aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado o por conglomerados. ¿Sí? Si nuestro muestreo es aleatorio, entonces tenemos que estar de acorde a las muestras, a la selección debe ser completamente al azar. Eso quiere decir, cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido. ¿Sí? ¿Se puede conocer el error muestral y el nivel de confianza? Sí, podemos conocer nosotros cuál es la proporción de confiabilidad
que tenemos sobre nuestros datos y en este caso sobre la inferencia de nuestra información. Los resultados se pueden generalizar. ¿Qué quiere decir? Los podemos extrapolar de un sitio a otro simplemente con las condiciones semejantes. Dentro de las posibles desventajas de este muestreo puede ser que es más caro, más lento, y bueno, sí necesitamos cierto conocimiento de lo que se está haciendo para poder realizar este muestreo. Aquí tenemos unos pequeños diagramas sobre cómo sería un muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Generalmente, el muestreo aleatorio simple requiere de tener un listado de los elementos que constituyen, ya sea una numeración cronológica, si son individuos, lista de nombres, etc. De todo nuestro universo y de ahí seleccionarlos completamente al azar. Esta selección se puede hacer mediante una tabla de números aleatorios o simplemente considerando elecciones al azar de la numeración que pudiéramos tener ya sea en una tómbola o en algún lugar donde podamos irlos agarrando uno por uno. Otro muestreo aleatorio, decíamos, es el sistemático. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo podemos observar una imagen que están señalados números o elementos cada cierta cantidad de números. Si lo vemos aquí se eligió el 6. ¿Qué quiere decir? Cada sexto elemento de nuestro listado es miembro de nuestra población. Perdón, miembro de nuestra población es elegido para irse a nuestra muestra. Sigue siendo un muestreo aleatorio, ¿sí? Solamente que ahora llevamos un sistema, o sea, llevamos algo repetitivo. En este caso podemos disminuir un poco los gastos, podemos disminuir un poco el tiempo en el cual nosotros podemos hacer este trabajo. Es un poquito más sencillo. Sin embargo, en algunos casos necesitamos conocer necesitamos tener una muestra, pero nuestra población puede ser estratificada. Imaginen ustedes, podemos conocer, no sé, de una población la contribución puede ser de trabajo, entonces pudiéramos seccionar nuestra población en adultos mayores, en jóvenes, probablemente hasta en niños y evaluar en cada uno de los estratos cierto número de elementos de la población que puedan contribuir al conocimiento del comportamiento de nuestra población. Este tiende a ser un poco menos caro en tiempos. Sin embargo, este proceso se lleva en dos fases. Primero tenemos que considerar los estratos y después hacer la aleatorización de los elementos dentro de cada estrato para poder seleccionar nuestra muestra. También podemos nosotros, bajo ciertas circunstancias, hacer conglomerados. ¿Qué es esto? Seguimos con una estratificación. Sí. Sin embargo, cada uno de los estratos es segmentado y tomamos un segmento de este estrato para poder generar nuestra muestra. Es un poquito más complejo que el estratificado, sin embargo, bajo ciertas características de los fenómenos a estudiar, es más indicado utilizarlo. Dentro del muestreo no probabilístico, también tenemos algunas diferencias. Recordemos, este caso de muestreo no probabilístico, estamos considerando que los elementos pueden ser seleccionados por conveniencia, por juicio, o simplemente por completar un número de elementos dentro de la muestra, una cuota, o por bola de nieve, que no es otra cosa simplemente que por recomendaciones. Las características más importantes de este muestreo, no es aleatorio. Decíamos, se basa en el juicio del investigador. Entonces, en algunos casos tenemos el juicio del investigador y además tenemos el juicio del entrevistador, que en algunas ocasiones no es el mismo. Y entonces, pues ya tenemos ahí un pequeño problema de sesgo. Ya no es algo que pudiéramos repetir de un lugar a otro, aunque sea con las mismas condiciones. Vamos a tener siempre una diferencia. Cierto, los costos y la dificultad del diseño van a ser menores. Sin embargo, estamos, digamos que disminuyendo la calidad de la información por la velocidad de la misma. Y esto pudiera ser contraproducente en algunos casos.
El muestreo no probabilístico, decíamos, de conveniencia. Las muestras se seleccionan según el criterio de accesibilidad o comodidad. Bueno, digo, necesito tener cierta cantidad de muestras. ¿Dónde voy a encontrar mucha gente? Bueno, pues puedo irme a ciertos lugares, plazas comerciales, centros educativos, donde yo sepa que hay una conglomeración de individuos y donde sé que voy a terminar pronto de obtener la información. O sea, es conveniencia para mí, hago el trabajo más rápido, sí, pero ¿qué tanto esa información va a servir a mis propósitos? Podemos tener una gran cantidad de información, sí, pero, decíamos, probablemente no tenga la calidad suficiente para poderla extrapolar. El muestreo de juicio es algo similar, solamente que aquí el experto dice quiénes o hacia dónde va dirigido el muestreo. La entrevista, pues necesitamos a alguien que conozca del tema. Sin embargo, muchas veces tomamos a un individuo solo por sus características físicas, como si conociera del tema, considerando que va a ser así, y puede ser que no tenga el conocimiento. Entonces tendríamos ahí un juicio errado. Se emplean tamaños de muestra pequeño. Por cuota, ya decíamos nosotros. En algunas ocasiones el investigador no es quien hace la entrevista, simplemente designa qué cantidad o cuántos cuestionarios o qué información necesita y alguien más la hace. Ese alguien más tiene una cuota por cumplir y lo único que hace es buscar dónde cumplirla. El muestreo de bola de nieve, podríamos decir este muestreo es por recomendaciones. Yo tengo, a mi juicio, quién puede contestar o quién puede necesitar los servicios que presto o quién puede tener información sobre lo que estoy investigando y me acerco a esas personas o mido esos sitios y posteriormente ellos mismos me van a recomendar quiénes más pueden ser los usuarios de un servicio, los que tengan información al respecto de mi tema de investigación. Y entonces, pues ellos me van recomendando. Mi muestra se va haciendo más grande simplemente por recomendación de los individuos. Sin embargo, este muestreo no es aleatorio, simplemente es un muestreo de alguien que me dijo, como un rumor. Entonces, por eso es que va creciendo como una bola de nieve. Ventajas: reducidos tamaños de muestra y los costos también son reducidos. Sin embargo, el sesgo. Volvemos con el sesgo y entonces incrementa la probabilidad de que nuestros datos no sean 100% fiables. Aquí tenemos una tabla de números aleatorios que mencionaba anteriormente. Es una tabla muy sencilla que cualquier profesor hoja de cálculo les puede dar, una calculadora, etc. Simplemente les arroja un conjunto de números sin secuencia, de los cuales ustedes pueden seleccionar. Decíamos nosotros, cuando hablábamos de un muestreo sistemático, bueno, puedo iniciar aquí. Es más, imaginen que tocó cada dos. Bueno, entonces voy dejando pasar uno y el siguiente que pase o que obtenga como muestra, ese es el que va a contribuir a mi subgrupo. Si nuestra muestra tiene decenas, bueno, puedo considerar el uso de un solo número de datos aquí en mi tabla de aleatorios. Si tuviéramos centenas, bueno, podríamos utilizar dos números y de esta forma podríamos nosotros tener la información. Ahora, esta imagen que tenemos aquí, podemos observar que una campana de Gauss. Y conocemos nosotros precisamente que la campana de Gauss la podemos tener representada por nuestra tabla Z. La tabla Z, que no es otra cosa más que una normalización de una distribución de frecuencias o de probabilidades, bueno, nos permite a nosotros tener un estimado de las proporciones de nuestra población que cumplen con ciertas características. ¿Cómo la utilizamos? Bueno, dependiendo de lo que estemos buscando.
Si hablamos, bueno, en el ejemplo podemos observar que hablan de un punto 96.8%. ¿Qué proporción de nuestra tabla o qué proporción de nuestra gráfica de normal tiene o contiene el 96.8? Bueno, aquí lo podemos observar, está marcado, ¿sí? Pero, ¿de dónde a dónde? ¿Cuál sería el punto inicio y cuál es el punto final? Bueno, simplemente en nuestra tabla podemos buscar un 96.8, 96.8. Aquí tenemos el valor. Y esto converge a partir de dos puntos, que uno que es 1.8 y 0.5, que en conjunto serían, o en la suma, serían 1.85, lo que está representado aquí en nuestra gráfica. ¿Qué quiere decir? Que el 96.8% de la población se encuentra a 1.85 desviaciones estándar de la media. Lo que entonces necesitamos conocer la media y necesitamos conocer la desviación estándar, y entonces nosotros podríamos decir, tus datos los vas a encontrar en tales valores. Y podemos obtener con esto una inferencia. Podemos tener un intervalo de confianza o un intervalo de seguridad sobre las proporciones o sobre los valores numéricos, las cantidades que vamos a encontrar dentro de nuestros productos y servicios. Bueno, espero haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima. Les recuerdo, soy el Dr. Lucio Aguilar y estoy a sus órdenes.